Empezamos la clase del 10 de noviembre. Y por favor, ayúdenos a recordar qué fue lo que vimos la clase pasada, jóvenes, por favor. No hemos visto nada, creo, porque estoy solito aquí. Bueno, en la clase anterior vimos acerca de la entrevista. Sí, les recuerdo que la entrevista es un texto dialogal, porque es un diálogo, es una comunicación, es un intercambio de ideas y que este tiene una intencionalidad o un objetivo, el cual por medio de las preguntas que se realizan, busca una cierta clase de información. Tengan la bondad de abrir el libro en la página 89. ¿Sí? Y vamos a recordar la estructura básica de una entrevista, que es básicamente la estructura de todos los textos, de la mayoría de textos, que tiene un inicio, una introducción, un cuerpo de desarrollo y finalmente tiene una conclusión o cierre. Sí, con ustedes ya leímos la entrevista a Alex Quiñones, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, página 90, tengan la bondad. Por favor, vamos a hablar acerca de Glenda Morejón y vamos a enterarnos un poquito más de esto de la entrevista. ¿Sí? Entonces, ustedes en la página 90 tienen 2 puntos que tienen que resolver. Eso es súper rápido, por favor. Respondan qué conoces de la marcha olímpica y de los deportistas que la practican. Esto luego que ustedes tienen, no, ustedes no tienen hora de texto. Entonces, por favor, en este momento respondan rapidísimo qué es lo que conocen acerca de la marcha olímpica. ¿Sí? Por favor, tengan la bondad. Doménica Silva, ¿por qué no trabajas? Señorita Silva, tenga la bondad de su cámara enfocarle un poquito más a lo que está realizando usted, porque solo se ve de la frente para arriba. Tenga la bondad. Ya respondan qué conocen acerca de la marcha olímpica y los deportistas que la practican. Fiorella Benalcázar, ¿por qué no trabaja? Jordi Montes de Oca, no apagues la cámara. Por favor. Les vuelvo a recordar esto. La persona que tenga apagada la cámara ya no va a haber una advertencia. Le mando a la sala de espera, por favor, así que tengan la bondad de cumplir y ser responsables con sus actividades. En el punto número 2 nos dice que realicemos 2 preguntas luego de haber leído el título. Sí, el título es Glenda Morejón, mi sueño es darle al Ecuador una medalla olímpica. Ustedes van a responder, a plantear ahí 2 preguntas que quieren responder con la lectura. Atentos. Por favor, un voluntario o voluntaria que nos ayude con la lectura. Dicen eso ya leímos. De Glenda Morejón. Sí. Sí, ¿Todo leímos? sí. Ajá. Todo. ¿Todito leímos eso? Sí, de hecho también respondimos la página 93. ¿En serio tienen adelantado hasta acá? Estábamos leyendo de Lucrecia Maldonado. Sí, es que me sé que invocar en este curso y el otro. Pero el otro curso trabaja más chévere. Atentos. Por favor, vamos a hablar acerca de Lucrecia Maldonado, una literatura para vivir. ¿Alguien quiere leer? Ayúdanos con la lectura. ¿Sí? Yo le hice. Anaí, muchísimas gracias por tu participación. Siempre es
grato escuchar que siempre quieres participar. Te voy a anotar aquí que tienes un extra en las notas. Ahorita te voy a anotar. Gracias. No, a ti, muchísimas gracias por participar, porque todos están ahí como que colgados ahí. A ver, Anaí, vamos, por favor, con la lectura de Lucrecia Maldonado. Muchísimas gracias. Lucrecia Maldonado, una literatura para vivir. Fragmento. Nos reunimos junto a una taza de café con el pretexto de conversar sobre la vida, sus sentimientos e ideas y terminamos como dos viejos amigos recién conocidos. Según una nota biográfica, ha publicado 5 libros de cuentos con la colección de relatos para jóvenes. VIP obtuvo el premio... ¿qué significa eso, Luis, en la J? La como J.C. Kovac. El premio J.C. Kovac. Convocando por editorial Libreza en el año 2008, constituyéndose en la primera escritora ecuatoriana en obtener este reconocimiento con su novela inicial, Salvo el Calvario, 2005. Ganó el premio Aurelio Espinosa Polit. Con Las alas de la soledad obtuvo el premio Darío Guevara Mayorga, otorgado por el municipio de Quito a la mejor obra publicada en literatura infantil y juvenil. Ha publicado también poesía y ensayo. Su reciente novela, Un piano en la oscuridad, 2016, comienza a agotar su edición en los escaparates del país. Fui la mayor de 4 hermanos. Vivía con mi abuela, que era muy lectora. Mi abuelita, Lucrecia, me contaba cuentos. Mis tíos y mis tías me contaban muchos cuentos. Y si de noche estaba sola, me lo contaba yo. Como a mí me gustan los sistemas transgeneracionales, me preguntó qué habrá en mi sistema familiar, que me contaban unas historias medio trágicas. Escúchame, Anaí, yo ¿Qué te voy a hacer la rol pregunta y tú respondes, ¿ya? Ok, ¿Qué rol le confieres a la literatura? ¿Para qué sirve? creo que la literatura ayuda a vivir. Una persona que no lee ni escribe puede vivir, pero no vive tan intensamente. La literatura da una comprensión de la vida y de uno mismo, y eso es importante. Lo que está, lo que está en la literatura es la condición humana. No me atrevo a decir, lee para ser una mejor persona, porque hay personas muy malas que leen y personas muy buenas que no leen. Jorge Luis Borges cree que nunca hay que escribir algo que se pueda convertir en película. ¿Qué te parece esta transición de la literatura al cine? ¿Qué cambia ahí? ¿Qué se salva o se pierde? Hay 2 películas sobre cuentos de Borges que son buenísimas, La intrusa y El sur, que logran guardar el espíritu de los cuentos. Yo creo que una película y un texto son 2 productos diferentes. La película siempre va a ser una interpretación del director sobre un determinado texto. No hay que pedirle tanta fidelidad. ¿Qué opinas de los premios? ¿Tú has recibido varios? Un premio es un reconocimiento y uno se siente feliz. ¿Crees que el arte tiene una posición esperanzadora? Sí, claro, porque crear belleza es algo hermoso, aunque tengas dolor. Lo que dice Antonio Machado, en su corazón las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Me encanta, porque sufrimos, nos morimos, pero podemos crear algo hermoso, emocionante, conmovedor, y creo que esa es la función del arte. Tu reciente novela, Un piano en la oscuridad, ¿de algún modo representa esa función? Según una reseña, en ella subyace una temática transgeneracional, junto con una historia romántica, desde el horror de los proyectos
eugenésicos de los nazis hasta el fantasmal sonido de un piano en medio de la noche. Esta historia dice sobre todo que la vida sigue y que no se pierden en el tiempo ni nuestro dolor ni nuestra esperanza. Y es además un sentido homenaje al poder sanador de la música del maestro Johann Sebastian Bach. La belleza descubierta este día está ligada a la revelación de Lucrecia Maldonado, escritora, madre, abuela, política, que destila una ternura que cambia, de algún modo, la imagen de rigor que trasunta su literatura, una literatura para vivir. Excelente, gracias Anaí. Chicos, nosotros tenemos en la página 96 que llenar algunos datos de la entrevista de Lucrecia Maldonado. Sí, atentos. Vamos a leer esta otra entrevista de Francisco Delgado Santos y finalmente ustedes completan la página 96 y esta ruta de aprendizaje llamada lectura que trata acerca de la entrevista, que recordemos la entrevista es un texto dialogal, es una conversación, ¿no es cierto? Es un intercambio de ideas, tiene una intencionalidad o un objetivo, ese tipo de preguntas. Sacar cierto tipo de información. Entonces, por favor, necesitamos un voluntario o voluntaria que nos ayude, por favor, con la lectura. ¿Nadie? Isaac, vamos contigo, Isaac, por favor. ¿Sí? Francisco Delgado Santos. Buen momento para la literatura infantil y juvenil. Adaptación. En 1974, Francisco Delgado ganó el Concurso Nacional de Cuento para Niños, organizado por el diario El Mercurio de Cuenca. A raíz de este premio, viajó a la Argentina a un seminario internacional de literatura infantil, donde conoció a verdaderos monstruos del género, como María Elena Walsh, Elsa Isabel Bornemann y Alicia Borel. Al regresar, constituyó la Fundación Ecuatoriana para el Libro Infantil y Juvenil, en la que trabajan escritores, músicos, ilustradores, pedagogos y otros especialistas. Desde entonces no ha parado de producir buena literatura para los más jóvenes. Atento, Isaac, yo te pregunto y tú respondes, ¿ya? ¿Cuál fue su primer contacto con la literatura? Mi primer contacto con la literatura estuvo dado por las desveladas que organizaba mi abuela paterna para contarnos cuentos de miedo a los nietos que la circundábamos por la noche. Aterrorizados, sí, pero llenos de fascinación a la vez. A los 12 años gané un concurso de poesía, cuyo premio me lo entregó en persona Jorge Carrera Andrade. Para entonces había empezado a escribir unos poemas que fueron publicados cuando estaba en cuarto curso de colegio y tenía alrededor de 14 años. Quizá lo único rescatable de ese libro fue el prólogo y el epílogo. El primero lo escribió Remigio Romero y Cordero, y el último fue una carta en verso de mi padre que empezaba así: tu primer libro, hijo mío, viene a ser mi primer nieto. Déjame que así lo diga, iniciando el romancero en que tendrán mis palabras, cosas que dicen los viejos cuando de las jaulas salen sus bandadas de recuerdos. ¿Qué es la literatura infantil y juvenil para usted? ¿Qué le motivó a escribir dentro de este género? Es literatura, así con mayúscula, una literatura que por sus especiales características, lenguaje, tratamiento, motivos, etc., logra atraer y simbolizarse con los intereses de su público destinatario. Entre las que me llamaron a escribir para los niños y jóvenes está el concepto que me dio Marc Soriano,
sobre esta literatura, aquella que enseña a los niños a desobedecer las órdenes injustas de los mayores, y el haber encontrado autores que me fascinaron, como Anderson, Tolkien, Rodari, Quiroga, Montenegro Lobato, Jorge Amado, Eco, Ende, Roald Dahl, Bradbury. ¿Por qué escogió la niñez como el principal destinatario de sus obras? Porque quizá tuve una infancia triste y quise atreverme a construir otros espacios vitales en los que de alguna manera podía darme segunda oportunidad de ser feliz. ¿Cuáles han sido las contribuciones de las nuevas tecnologías al campo de la literatura infantil y juvenil? El acercarnos a ciertos autores y libros que desconocíamos y que de pronto se presentan ante nosotros y nos cambian la vida. ¿Considera usted que la informática y los recursos multimedia son una buena herramienta para trabajar la literatura infantil con los niños y jóvenes? Sí, no le temo al avance tecnológico, le temo a la pereza, al conformismo, al tradicionalismo, a la falta de creatividad. Un buen mediador, sea este padre, maestro, bibliotecario, comunicador, etcétera, que tenga iniciativas suficientes, puede hacer grandes cosas en este campo. Muchas gracias, Isaac. Tienes también tú anotado aquí una participación en clase del día de hoy. Por favor, cuando la señorita Naim y Franco, cuando necesiten, me escriben, porque yo tengo aquí anotado. Me dice, profe, anote usted también su cuadernito, 10 de noviembre, tengo una participación en clase, y cuando tengan una nota baja, me avisan y dicen, profe, ¿se acuerdan? Ya, atentos, vamos a la página 96 y vamos a comparar las dos entrevistas a partir de las preguntas incluidas en el gráfico. Con ustedes desarrollamos la página 87, ¿o no? No, Lice. No, No, a ver, antes de completar la página 96, vámonos a la página 87 y en la parte, en el punto número 5, como les digo, esta entrevista, este texto dialogal, este intercambio de ideas, tiene un objetivo, tiene una intencionalidad. Realizamos las preguntas con una finalidad de obtener cierta clase de información. Entonces, chicos, vamos a leer el punto 5. Es posible entrevistar a una persona con diferentes objetivos. Descubre el objetivo de las siguientes entrevistas a partir del tipo de preguntas expuestas. Perfil profesional, perfil familiar, personal y familiar, opiniones. Atentos. En el primer recuadro que dice, ¿cómo descubrió que quería dedicarse a la ciencia? ¿Qué es lo que más le gusta de ser científica? ¿Qué descubrimiento entre los que he realizado le parece más útil para la sociedad? Realizando este tipo de preguntas, chicos, ¿cuál es el objetivo que buscamos? saber su afición a la ciencia. Sí, mejórale un poquito, Sebastián, por favor, a esa respuesta, por favor. ¿Qué le motivó a que pues, sea científica? Escúcheme, si decimos que es un objetivo, todos los objetivos van con infinitivo. Sí, cuando ustedes le presentan un deber, tienen que, y le plantean que tienen que desarrollar objetivos, todos los objetivos van en infinitivos. Ar, er, ir. Ar primera persona, er segunda persona, ir tercera persona. Entonces, por favor, díganme cuál es el objetivo de ese tipo de preguntas. Tatiana, diga. Conocer más acerca de esa persona. Todas las preguntas creo que son con el fin de conocerlo un poquito más. Pero ¿cuál es el objetivo profundo, Tatiana? Buscar, Recopilar datos de primera mano. Todas las preguntas son para recopilar información de primera mano, Adriana, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el principal objetivo de este tipo de preguntas? buscar en cómo empezó. Sebastián, tienes que ponerle un verbo en infinitivo. Si decimos que es un objetivo, ¿cuál es el verbo en infinitivo? Buscar.
¿Buscar qué? ¿Cómo empezó en la ciencia? Mm, sí, estás por ahí, Sebastián, ya mismo le coges a a la respuesta. Piénsala, mejórale un poquito. Si decimos, ¿cómo descubrió que quería dedicarse a la ciencia? ¿Qué es lo que más le gusta de ser científica? ¿Qué descubrimiento entre los que ha realizado le parece más útil para la sociedad? Kevin, ¿estás diciendo algo o estás cantando? No, Licen, estaba repasando. Estaba repasando la entrevista. Ya, muy bien, Kevin, gracias. Escuchen, ¿cuál es el objetivo, jóvenes? Dar a conocer la ciencia. ¿Cómo? Dar a conocer la ciencia. No. El objetivo es descubrir acerca de la relación que tiene la entrevistada con su profesión. Sí, ustedes ahí redacten ya a su manera. Ya les dije la respuesta. Es un poco fuerte que cuando se les pregunta algo de que se pongan a pensar, no desarrollamos una manera efectiva los razonamientos. Es muy preocupante ese tema de la educación, muy preocupante. Pero bueno, siguiente objetivo, siguiente pregunta, siguiente tipo de preguntas, atentos. ¿Dónde nació y dónde vive actualmente? ¿Cómo es su familia? ¿Dónde realizó sus estudios? ¿Quién ha sido la persona que más ha influido en su vida? El objetivo de ese tipo de preguntas, ¿cuál es, jóvenes? Saber sobre su vida personal. Excelente, Sebastián, muy bien. Saber, conocer sobre la vida personal, sobre la vida familiar de la entrevistada. Excelente, muy bien. Las siguientes preguntas, atentos. ¿Qué le aconsejaría a un joven que quiere dedicarse a la ciencia? ¿Qué deberían hacer las instituciones educativas para motivar a los jóvenes por la ciencia? ¿Cuáles son las ventajas en la vida de un científico? Realizamos estas preguntas ¿con qué objetivo, chicos? Descubrir las opiniones de esa persona. ¿Qué tipo de opiniones? Personales. Mm, Descubrir qué piensa y cómo ayudaría en su profesión. mejoren esas respuestas. Escuchen otra vez las preguntas. ¿Qué le aconsejaría a un joven? Nosotros tenemos clases hasta las 8:20. ¿Qué le aconsejaría a un joven que quiere dedicarse a la ciencia? ¿Qué deberían hacer las instituciones educativas para motivar a los jóvenes por la ciencia? ¿Cuáles son las ventajas en la vida de un científico? Permitir a que los jóvenes sepan algo más de la ciencia. Sí. Casi, Anaí, ya vas muy cerca, ya va muy cerca. El objetivo, chicos, atentos. Si decimos objetivo, tiene que ir en infinitivo el verbo. Es identificar las razones para motivar a los jóvenes a inclinarse a la ciencia. Ese es el objetivo de ese tipo de preguntas. Sí, por eso que le aconsejaría a un joven para que se dedique a la ciencia, qué deberían hacer las instituciones educativas y cuáles son las ventajas de una vida de científico. Una vez llenado esto, por favor, jóvenes, dirijámonos a la página número 96 y tenemos que responder estas preguntas de la lectura que acabamos de hacer de Lucrecia Maldonado y de la entrevista a Francisco Delgado. Jóvenes, recordemos que es una entrevista. Es un texto dialogal y consiste en un intercambio de ideas y su objetivo es recopilar datos de primera mano. Excelente, Adriana, muy bien. Chicos, los demás, ¿qué es una entrevista? Sus aportes, por favor. Es un método de investigación. Es una técnica de investigación, entrevista, excelente. ¿Qué más, chicos? Es un diálogo entre dos personas. Es un diálogo, es un texto dialogal, Hacer excelente, preguntas Ágata. abiertas y cerradas. ¿Cómo, Dylan? Hacer preguntas abiertas y cerradas. Ya, la entrevista utiliza un formato de preguntas abiertas y cerradas, excelente. ¿Qué más? Utiliza un texto persuasivo y argumentativo. Es un texto persuasivo y argumentativo, excelente, Robinson, muy bien.
Sí, excelente, chicos. Entonces, básicamente en esta ruta de aprendizaje que se llama lectura, sí, leímos acerca de Alex Quiñones, la persona más veloz del país. Hablamos de Glenda Morejón, que es una deportista de atletismo, una atleta. Hablamos de Lucrecia Maldonado de literatura y de Francisco Delgado Santos. Y aprendimos qué es una entrevista. Les repito la última vez, ¿no es cierto?, que la entrevista es un texto dialogal, es un intercambio de ideas, ¿sí? Y tiene una intencionalidad o tiene un objetivo específico de obtener información, ¿sí? Obtener una clase de información con respecto a las preguntas que realizamos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, de lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿No? Jóvenes, ¿tienen alguna duda? Sí, no, digan algo. ¿Y se me podría repetir, por favor? Es que se me fue el... Ya, Anaí. Hicimos ahorita, en este momento, acabamos de hacer una brevísima recapitulación de lo que aprendimos en esta ruta de aprendizaje que se llama lectura. Sí, les dije que leímos nos enteramos acerca de una entrevista, que es una entrevista, un texto dialogal, que tiene un intercambio de ideas, tiene una intención, un objetivo, ¿cierto? Leímos acerca de Alex Quiñones, de Glenda Morejón, Lucrecia Maldonado y de este último escritor, de literatura juvenil que se llama Francisco Delgado Santos. ¿Sí? Tenemos que desarrollar la página 96 y ahí concluimos la ruta de aprendizaje llamada lectura. ¿Alguien tiene alguna duda por si acaso? La página 96 es como deber. Sí, llénenla. Realmente no les quiero mandar más deberes porque no me quiero morir de iras, porque no hacen. Y también les entiendo de que es un poco aburrido a veces hacer deberes, pero son cosas que nos tocan cumplir. Yo no pongo las reglas de juego. Así que eso, amigos. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que tenemos que hacer? ¿No? Ponemos stop a la grabación.